restaurando el carácter de Dios en nosotros. Restaurando el carácter de Dios en nosotros. Señor amado, sea tu bendición sobre tu pueblo. No la merecemos, pero la necesitamos. Y tú eres un Dios que se place en bendecir, porque eres un Dios que por naturaleza bendices. En esta hora, Señor, tu gracia sobreabunde y tu palabra nos haga mucho bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hace unos años, por unos cuantos años, los cubanos van a entender, yo compré una carne de cerdo en mi casa. Si hay un olor característico de carne, es la de cerdo. Cuando se están friendo, cuando se está cocinando, el aroma ese sale. Eso es inconfundible. No se parece ni al chivo, ni al ovejo, ni a la res. Pero cuando le estaban cocinando, yo sentí un olor a pescado en mi casa. Tilapia. No las tilapias de aquí, que son criadas con pienso y demás, sino las tilapias de Cuba que comen mucha tierra. Y yo me decía, si lo que se está cocinando es carne de cerdo, ¿por qué huele a tilapia? A pescado. Bueno, unos años después, yo andaba de viaje y compré un bocadillo, lo que aquí llamarían un sándwich, de carne de puerco asada. Y cuando yo empecé a comerlo, decía, esto sabe a pescado, esto no es cerdo. Y un día conversando con un hermano, él me explicó cómo en esa comunidad donde yo había comprado la carne, los puercos los criaban con pescado. Así que iban a la presa, pescaban la tilapia, todo el pescado que había, lo molían, lo cocinaban y se lo daban. Y era la base de su alimento. Como es lógico, aunque era puerco, le salía el pescado. Y eso pasa, y posiblemente pase todavía en Cuba, y quizás en otros países también. ¿Dónde está el problema? El problema es que el puerco debe saber a puerco y el pescado a pescado. Y no importa las trampas que uno haga, hay un momento de prueba cuando pasa por el fuego, que el fuego hace que la esencia de lo que uno es, de lo que uno está formado, salga a la luz. Todo lo que usted pasa por el fuego, cuando el fuego comienza a darle la esencia de lo que es eso que usted tiene, comienza a salir. Por eso la Biblia nos habla de pasar por el fuego. Por eso el profeta dice, cuando pasen por las aguas. El profeta no esconde que pasaremos por las aguas, solo dice, cuando llegue el momento en que Daniel o Giovanni o mi hermana Elvira pasen por el agua, de manera que Dios está dando por sentado que pasaremos por el agua. Y luego dice, y si pasa por el fuego, Dios está dando por sentado que probablemente pasaremos por el fuego. A veces nosotros pasamos por el fuego y decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Y no es la pregunta. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, vas a pasar. Ahora, Dios dice, cuando pase, ¿qué cosa? Yo estaré contigo. Amén. La convicción de Dios no es, no vas a pasar, yo te voy a librar. Dios dice, vas a pasar, pero yo voy a estar contigo. Y cuando nosotros pasamos por el fuego, lo bueno de nosotros sale y lo malo también. Como yo siempre digo, usted quiere saber si usted es cristiano y si está madurando en la fe, dése un martillazo en el dedo. Y cuando usted se da un martillazo en el dedo o le den el martillazo sin usted esperarlo, hay una frase que usted va a decir. Y esa frase varía de acuerdo a lo que tenemos por dentro. Y yo he oído todo tipo de frases de todo el mundo. La mía no me la he grabado, así que no recuerdo lo que yo he dicho. Pero hay una frase que sale, que pues será ay Dios mío, o hay mi madre, o hay otras peores. Pero sale porque las pruebas sacan de nosotros. En otras palabras, las pruebas que vivimos revelan nuestro carácter y muestran qué falta o qué sobra en nosotros. Y entonces podemos entender a la luz de esto
que Dios es un Dios que permite que pasemos por pruebas. Porque las pruebas no son el final, sino es un momento de la vida que vivimos en ese camino al final. Por ejemplo, no sé cuántos aquí han visto el proceso de ponerle herraduras a los caballos. ¿Cómo se forma la herradura? El herrero lleva el hierro al fuego, lo pone en el fuego, y cuando está el rojo vivo, ¿qué hace? Cuando está el rojo vivo, ¿qué hace? Comienza con el martillo a darle forma. Pero si todavía no ha alcanzado la forma ideal, lo vuelve a llevar al fuego, lo vuelve a poner al rojo vivo y luego vuelve a martillar hasta que esa herradura toma la forma final. Y una vez que la herradura toma la forma final, no la coloca en un cuadro, no la lleva a un museo, porque si no, no tiene sentido. El objetivo de esa herradura es colocarla en un caballo para que ese caballo pueda caminar, pero el objetivo ni siquiera es que el caballo camine, porque el caballo salvaje no necesita la herradura. El objetivo es que ese caballo camine cuando el ser humano que lo va a usar para trasladarse a algún lugar lo use. El objetivo final no es el fuego ni darle forma, sino es para qué lo quiero. Dios, amados hermanos, prueba nuestro carácter. No por el simple hecho de probarnos, no por el hecho de disfrutar ese momento, sino que Dios prueba nuestro carácter porque Dios nos está formando para algo. Algo que generalmente en el 99.99% de los casos no sabemos, no entendemos, no vislumbramos. Y ahí está la experiencia de un hombre llamado José, que cuando pasó lo que pasó, usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y si usted no ha leído el final de Génesis, sino que empieza a leer, usted pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que al final, cuando llegas al final del libro de Génesis y te encuentras con los hermanos de José, que llegan a donde está José, el gobernador de Egipto, el segundo hombre más importante en el imperio más grande que existía en ese momento, que era el imperio egipcio. Los hermanos llegan y José les dice así: no tengan miedo, porque todo el mal que ustedes han hecho, Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para lograr esto. Todo eso que ha pasado, Dios lo ha permitido para formar un José. Y traten de entender a José. José fue criado, como diríamos en español hoy, amamantado. Fue criado un poco enfaldado. Fue criado con un poco de sobreprotección, porque José era el hijo de ¿qué? Era el hijo de la vejez. Después vino otro, pero era el hijo de la vejez, era el hijo amado. Todos sus hermanos eran mayores que él. José fue criado de la casa, era el hijo especial. Vamos a hacer una túnica especial para José. Los otros hermanos no tenían túnica o no tenían una especial. Todos los hermanos trabajando al sol puro y José llevando mandadito, llevando la comida. José no estaba forjado. José, Dios tenía un plan con él, pero el carácter de José no estaba forjado, porque aunque sus padres hicieron lo mejor, sus padres no sabían para qué Dios tenía preparado a José. Sus padres tenían un proyecto con ese muchacho, y en ese proyecto vamos a criarlo sobreprotegido. Pero Dios tenía un proyecto diferente y sabía que José tenía que ser forjado en el fuego para lograrle un carácter que pudiera ser usado después gobernando Egipto. Porque un muchachito demandado con la mejor túnica no soportaba el trono de Egipto. Gloria al Señor, hermano. Bueno, nadie dice amén. Amén. Y encontramos un José forjado, vendido por sus hermanos, lanzado en un pozo, vendido por sus hermanos, calumniado por una mujer, llevado a prisión y condenado por gusto. Pero vemos a ese hombre como en cada etapa de las pruebas Dios fue formando en él un carácter. Fue formando un carácter. Y cada vez que pasaba una prueba venía otra. Y venía otra. Y uno decía, ¿hasta cuándo? Y venía otra prueba. Y al final de la última prueba, cuando José está en la cárcel, de donde quizás pensaba que ni voy a salir, Dios, habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, lo sacó de una prisión al trono de Egipto. Y yo quiero decirle, hermano, que
Yo vi una serie que se llama José. No la vi completa, vi un capítulo, pero coincidentemente los capítulos que vi presentan a José trabajando en una cantera, cortando piedra. Y a mí nunca me pasó eso por la mente. Porque yo imaginaba a José en una celda, desde la mañana hasta la noche, durmiendo, comiendo y acostado. Pero el concepto del preso en aquella época no era una celda acostado, era un esclavo, era una gente que trabajaba cortando piedra, no con los métodos modernos, sino a base del cincel, de aquellos métodos rústicos en el sol, pasando hambre, con mucho trabajo. Dios formó a José en el fuego, pero formó en él un carácter, desarrolló un corazón piadoso, una humildad. Cuando vemos a José en Egipto, es un hombre de Dios, pero un hombre de Dios que se forjó en medio de las pruebas de la vida. ¿Qué es el carácter? El carácter, hermano, es el conjunto de rasgos y características que todos nosotros tenemos. Conjunto de rasgos, características y cualidades que marcan la naturaleza de una persona, o sea, su forma de pensar y de actuar. Ese es el carácter. Es lo que nos distingue, es lo que distingue a una persona y lo diferencia de otra. Lo que marca tu forma de pensar y de actuar, eso tiene que ver con tu carácter. Cuando hablamos de carácter, no estoy hablando del temperamento, si eres flemático o no, si eres melancólico o colérico. No, estamos hablando de mucho más que eso. El carácter define cómo pensamos y cómo actuamos ante cada situación. Fíjense si es importante, hermano, el carácter y por qué para Dios tiene valor. Define cómo actuamos y cómo pensamos en cada situación. En la formación del carácter influyen muchas cosas. Influye el entorno social, influye la familia, influye el entorno cultural, el entorno espiritual en que nos movemos, familia, el barrio, la escuela, la iglesia. Todo eso tiene que ver con la formación del carácter. Por eso nos encontramos, por ejemplo, a José, cómo su familia, cómo su entorno influyó sobre él y cómo Dios lo sacó de la familia. Porque cuando usted analiza todo lo que ocurrió, Dios lo sacó de su familia, lo sacó del hogar y lo llevó por un desierto, por una travesía muy dura, hasta que llegó el momento que la familia lo creía muerto. ¿Por qué? Porque en alguna manera Dios consideró que el entorno en que José estaba no estaba contribuyendo a formar al hombre que Dios deseaba. Y Dios hace eso muchas veces con nosotros. No lo entendemos, pero el Dios del propósito nos mueve. Gloria al Señor, hermano. Que a veces estamos siendo movidos de un lugar a otro y no lo entendemos. Y la gente no lo entiende, y la gente te critica. Pero no te preocupes. Deja que Dios conduzca, deja que Dios dirija, deja que Dios te mueva. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe a dónde te va a llevar. Y Dios sabe lo que está formando y la asignatura a la que te va a someter. La palabra carácter viene del griego carácter, que significa grabado, grabador o marcador. Se usaba para referirse al hierro que se usaba para marcar el ganado. Y usted sabe que hoy en día se habla de los caracteres para referirse a los tipos de letras y eso cuando se marca. O sea, se usaba del tipo de hierro para referirse al tipo de hierro que se usaba para marcar el ganado. Nuestro carácter, amados hermanos, está influenciado por las marcas que otros han dejado en nosotros. Las marcas de otros en nosotros. ¿Desde cuándo el carácter comienza a formarse? Desde que el niño está en el vientre de la madre. Una mujer en estado que vive en un marco de violencia, de discusiones, donde hay drogas, donde hay alcohol, donde hay maltrato del padre. Ya el carácter de ese niño comienza a ser marcado por el entorno. La infancia, la niñez, comienza a marcar el carácter porque comienza a desarrollar una forma de pensar y de actuar. El niño está viendo, está viendo cómo se conduce, está aprendiendo a reaccionar y eso lo va a manifestar más adelante. Usted recuerda a Moisés, del cual vamos a hablar, cómo
Los primeros años los pasó con su mamá, primer tiempo, pero después fue llevado a Egipto. Y entre su hogar y Egipto había una diferencia muy grande. Como hebreo en el hogar, él aprendió muchas cosas, pero ellos eran un pueblo esclavo. Así que yo me imagino de qué oía, de qué escuchaba Moisés hablar en su casa. Maldito Egipto, nos tienen obstinado. Si yo agarro a ese capataz, tú verás cuántas cosas escuchaba hablar Moisés en su casa, pero después se fue a vivir a Egipto con la hija del faraón. Y entonces ya no veía eso, pero veía la otra parte, las injusticias, los maltratos, las cosas que decían. Y cuando ya Moisés se hizo un hombre, un día vio a dos personas discutiendo y peleando. Y saben, Moisés no fue a pacificar, no fue a orar por ellos. Moisés no fue a decirle, miren, no peleen. Moisés no fue a interceder. Moisés fue a pelear hasta el punto que mató a la otra persona. ¿Por qué? Porque era lo que Moisés, en alguna manera, había aprendido. Pero no era lo que Dios quería. Ese no era el Moisés que Dios quería. Por eso Moisés se va llevado por Dios, huyendo para que no lo mataran. Ese fue el motivo. Recuerden que los cristianos se fueron de Jerusalén huyendo a la persecución, pero Dios los quería fuera para predicar el evangelio. Y Moisés se fue huyendo para que no lo mataran, pero Dios lo quería en el desierto para formarlo. Y cuando Moisés regresa del desierto, regresó tartamudo. No sabía hablar. El elocuente Moisés no sabía hablar. Moisés regresó no solo tartamudo, sino que no tenía un peso. El hombre que se crió en Egipto con todo no tenía 1 kilo, porque dice la Biblia, pastoreando Moisés las ovejas de su suegro. Ni ovejas tenía Moisés. Y así regresa Moisés. Pero cuando Moisés regresó así, sin dinero, tartamudo, considerándose que no servía, el hombre que creía que podía liberar a Israel, a los hebreos, por medio de las batallas y la guerra, ahora regresa y Dios le dice, saca al pueblo y dice, ¿quién soy yo? O sea, Moisés llegó hecho un desastre, pero ese era el Moisés que Dios quería. Gloria al Señor. Ese es el Moisés que Dios quería. Las pruebas lo llevaron ahí y fueron desarrollando un Moisés del cual la Biblia dice, era el varón más manso. Y manso no quiere decir vaina. Manso no quiere decir que la gente lo parodiaba. Manso quiere decir que en las manos de Dios era moldeado. Quiere decir que en las manos de Dios hacía lo que Dios quería. Quiere decir que no se rebelaba contra Dios. Él bajaba la cabeza. Dios, que hay que hacer esto. Moisés lo hacía. Tiene que ver con la mansedumbre delante de Dios. Pero las marcas que su hogar dejaron en él no fueron buenas. No fueron buenas en la construcción del carácter. De manera que nuestro carácter tiene que ver con las marcas que otros han dejado en nosotros, pero también nosotros dejaremos marcas en otras personas. Y tiene que ver con nuestro carácter. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo sencillo, hermano. Recuerdo una persona que cuando su niñez fue violada, y conversó un día conmigo acerca de eso, porque le estaba trayendo un caos en su matrimonio. Y no sabía el por qué, pero había sido violada. Y en el fondo, ella comenzó a desarrollar su personalidad, su carácter en virtud de ese daño que recibió. Y cómo no le creían en el lugar donde ella habló de eso. Y cómo eso afectó su vida, porque se acostumbró debido a eso, comenzó a reaccionar de una manera y esa reacción le traía problemas en su matrimonio. Cuando su esposo le tocaba bajo ciertas circunstancias, le comenzó a traerle problemas. Eso tenía que ver con su carácter. Pero ¿por qué era así? Por las marcas que en el pasado había quedado sobre ella. Pero ahora ella estaba no solamente casada, sino con hijos, y estaba criando a sus hijos en un nivel de desconfianza y protección, sobreprotección extraordinario, porque en virtud de las marcas que tenía sobre su vida, así era como se proyectaba. Y cómo eso le estaba afectando y destruyendo. Más la cultura en que nosotros vivimos nos marca, querramos o no. Marca las amistades que tenemos. Nuestros hijos están bajo la influencia incluso de las amistades nuestras. Eso influye sobre nuestros hijos. Las escuelas, cuando uno va a escoger un lugar donde vivir,
no solamente tiene que pensar en la parte económica, pero también hay que pensar en los hijos. ¿A qué neighborhood me voy a mudar? ¿Dónde voy a comprar? Porque mis hijos van a estar ahí. ¿A qué escuela van a ir mis hijos? ¿En qué contexto van a estar? Porque todo eso tiene que ver, va a influir sobre ellos. La cultura, lo que ven en la televisión. Observe ¿sabe? El problema de comunicación que tiene la generación de hoy. La generación nuestra era mucho más comunicativa. Comenzamos, subíamos a un avión, a un bus, a un tren y comenzamos con el de al lado el viaje entero. Hoy en día no se conversa porque desde que subimos al bus, todos caemos en eso. Si estamos en el salón de espera del aeropuerto, todos caemos en eso. Si vamos a un restaurante, caemos en eso. Entonces se está desarrollando una generación que no es muy comunicativa. La generación nuestra no tenía ni teléfono, teníamos que hablar. La cultura y la sociedad en que vivimos está influyendo sobre nuestro carácter y no necesariamente para bien. Al hablar, amados hermanos, del carácter, cuando nosotros decimos, por ejemplo, qué simpático es esa persona, oye, qué agradable es, eso tiene que ver con el carácter. Qué pesado, no me pongas a su lado, no me pongas a trabajar con él o con ella, eso tiene que ver con el carácter. Qué arrogante, qué orgulloso, qué autosuficiente, eso tiene que ver con el carácter, con lo que tú te crees de ti mismo. Oye, como me gusta hablar contigo, qué diferente eres, eso tiene que ver con el carácter. Personas insoportables tienen que ver con el carácter. Y Dios está interesado en eso. Porque el carácter tiene que ver con lo que soy. Y Dios le interesa más, escuche esto, hermano, lo que soy que lo que hago. Lo que nosotros hacemos no es lo más importante para Dios, porque lo que hacemos se queda, pero lo que somos permanece. Y a Dios le interesa lo que soy, quién soy. No solo porque permanece, sino porque lo que yo hago depende de lo que soy. Si lo que yo soy está afectado y dañado, lo que hago va a ser igual. ¿Cuánta gente, por ejemplo, dice, yo no sirvo para nada, todo lo que yo hago no sirve, las cosas que yo hago no sirven? ¿Saben por qué? Porque en su mente cree que no sirve. Y por tanto cree que todo lo que hace no sirve. Eso tiene que ver, amados hermanos, con el carácter. Hablar del carácter de una persona es prácticamente hablar de la misma persona. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer una descripción de alguien y ustedes me dicen el nombre. Eso es un juego que a veces da. Yo empiezo a describir a alguien y, por ejemplo, digo jovial, servicial, dispuesto, etc. Dice fulano o fulano. Porque la descripción del carácter es la descripción de la persona. Somos lo que es nuestro carácter. Por eso, amados hermanos, Dios trabaja con el carácter de una manera muy, pero muy especial. En el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 7. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 7 dice la Biblia. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando de nuestra fe, que es sometida a prueba. ¿Para qué? Para que esa fe crezca y madure. Cuando leemos 2 Timoteo 3, 16 a 17, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir. Y entre otras cosas dice, para corregir. La Biblia, Dios la usa para corregirnos a nosotros, para arreglarnos, para repararnos a nosotros. Debido a que el mundo, amados hermanos, caído en que vivimos, el mundo caído en que vivimos y las circunstancias que nos rodean han contribuido a la formación de lo que somos. Muchas veces, siendo sinceros, han contribuido a que seamos una copia realmente mala, a veces un desastre de lo que Dios quiere. Dios es un Dios de restauración
que quiere restaurarnos, que quiere restaurarnos, que quiere restaurarnos. Amén. Para que nosotros seamos como Él quiere ser. Hay un canto que yo no sé si aquí lo conocen, y si no, tal vez el domingo próximo se pueda cantar, también nos puede ayudar. Dios, haz mi carácter más como el tuyo. Dice ese canto así: haz mi carácter más como el tuyo. Dios quiere restaurarnos, no solamente para lograr en nosotros lo que Él quiere, sino para que nosotros seamos instrumentos para bendición de otras personas. Miren, hermano, usted recuerda a José en Egipto, cuando el faraón llegó y José estaba allí, y el faraón le cuenta el sueño. Se levanta José y le dice: mira, Dios te está diciendo que va a venir un hambre, va a venir un tiempo de prosperidad y después un hambre. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Hay que acopiar. ¿De dónde vino esa idea? José, ¿de dónde la estudió? No estudió economía, no estudió administración. ¿De dónde José sacó esa idea? Dios se la puso en el corazón de un hombre cuyo carácter había sido moldeado. Y José no usó esa oportunidad para enriquecerse ni explotar. José la usó para servir y salvar la nación. Porque el carácter de ese hombre estaba siendo transformado. Cuando nosotros leemos la experiencia en el libro de Lucas y de Mateo sobre el endemoniado gadareno, dice la Biblia que este hombre que vivía en los cementerios era un desastre en su vida. Cuando Jesús transformó su corazón, Él le dijo así: vuelve a tu casa y a los tuyos, cuéntale lo que Dios ha hecho, porque en la misma medida en que Dios estaba restaurando a ese hombre, tú vas a ser usado para restaurar los tuyos también. En el libro de Isaías 58 dice: será llamado restaurador. El Salmo 80 y el Salmo 85 hace mucho énfasis en la restauración cuando dice: restáuranos, oh Dios. Es un clamor por la restauración. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios con Moisés, ¿cuál era? Cuando leemos en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo número 10, dice la Biblia que Dios llama a Moisés. Éxodo capítulo 3 versículo 10, Dios llama a Moisés y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Antes de eso Dios me había dicho: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Y me pregunto, ¿desde cuándo el pueblo estaba clamando? Hacía muchos años, 470 años en Egipto. Llevaba muchos años clamando. ¿Y por qué Dios no lo había sacado? Mi pregunta es: ¿por qué Dios no lo había sacado? Y quizás esa puede ser una respuesta: porque Dios no había encontrado al hombre para sacarlo. Porque Dios en su poder lo pudo trasladar. Dios en su poder pudo haber hecho muchas cosas, pero me pregunto, ¿habría encontrado Dios a la persona que Él necesitaba para guiar a un pueblo complicado, rebelde, complejo? Ustedes recuerdan todo lo que pasó. Hermano, guiar al pueblo israelí era fácil. Y fíjense, si Moisés estaba claro, que Moisés clama a Dios y dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado, porque voy a terminar impactado. Dios necesitaba a alguien para enviar al pueblo. Y ese alguien debía ser formado por Dios. Debía ser transformado por Dios, restaurado por su carácter. Debía ser todo moldeado por Dios, porque de lo contrario, ese hombre no iba a aguantar, el pueblo lo iba a consumir, ese hombre iba a ser una mala guía. Fíjense, si es así, hermano, que cuando Moisés le dice a Dios: Dios, yo no puedo, manda a alguien conmigo. Dios dice: está bien. Esa idea no es buena, pero está bien. Lo mejor que hay aquí es Aarón. Y Dios dice: ese que vaya Aarón conmigo. Y Moisés iba con Aarón. ¿Y qué hizo Aarón, hermano? ¿Qué hizo Aarón? Una estatua. Construyó la estatua al cual el pueblo adoró. ¿Por qué lo construyó? Porque el pueblo dijo, cuando Moisés lo confronta, él dice: el pueblo me dijo
Aarón. Y tú no podías haberle dicho al pueblo que no. Pero ¿sabes por qué Aarón cayó en esa trampa? Porque Aarón no fue el hombre a quien Dios preparó para guiar al pueblo. El hombre cuyo carácter fue moldeado en el desierto, el hombre con el cual Dios trató en el desierto, fue con Moisés. Y llama la atención, hermano, que Dios no siempre moldea nuestro carácter en el palacio. El carácter de Moisés fue moldeado en el desierto, el de Juan fue moldeado en el desierto, el de Daniel en el exilio. Jesús fue probado en el desierto. David fue formado casi en un desierto, porque era el menor, el que cuidaba las ovejas en la noche, el que luchó con el león, con el oso. Cuando luego Saúl se molestó con él, David tuvo que huir, hacerse el bobo, dejarse crecer la barba. ¿Cómo? ¿Dónde Dios formó a los hombres? ¿Dónde Dios trabajó con el carácter? No trabajó en el palacio, no trabajó en el aire acondicionado. Hoy en día, amados hermanos, el cristianismo más fuerte del mundo no está en los países del primer mundo, no está en Europa, no está en Francia, no está en Alemania, ni siquiera está en los Estados Unidos. El cristianismo más fuerte del mundo está en los países pobres, donde los cristianos no tienen comida, no tienen dinero, no tienen templo, no tienen aire acondicionado, no tienen nada. Pero allí Dios está formando el carácter de la iglesia, levantando el testimonio de la iglesia. Un pastor cubano, anciano, sociólogo, un día le preguntaron a él, se lo preguntó un norteamericano, ¿cuál ha sido la mejor época de la iglesia en Cuba? ¿Sabe qué respondió este hombre? Eso me lo contó un pastor aquí en Estados Unidos, historiador, después de años de hablar con él. ¿Sabe qué le respondió el pastor? Le dijo, los años en que nos quedamos solos. Así que ya le preguntó, ¿qué significa eso? Dice, después del 59, los años 60, cuando llegó, ¿sabe?, el gobierno, el comunismo a Cuba y se comenzó a perseguir a la iglesia y los pastores fueron llevados a la UMAP y fueron llevados presos y los líderes fueron llevados a los campos de concentración. Dice, los americanos se fueron. Nos quedamos sin economía, no había dinero en nuestras iglesias, muchos pastores estaban presos, las esposas de los pastores tuvieron que asumir liderazgo porque muchos hombres, los hombres líderes de la iglesia fueron presos. Y dice, en ese momento en que no había dinero, no había pastores, no estaban los americanos, no había quien nos ayudara. Ese fue el mejor momento de la iglesia, porque fue el momento en que se le dio a Dios el espacio que Dios necesitaba en la iglesia. Dios construyó iglesias. Y la verdad, hermano, es que el desierto ha sido el recurso usado por Dios para formar. El lugar predilecto de Dios. Vaya a ver a los Navy SEAL, donde se forman. No los entrenan en una academia, los entrenan en mar abierto, los entrenan en lugares donde no hay nada. Vaya a ver las tropas especiales de los guatemaltecos, uno de los mejores del mundo, donde entrenan la supervivencia en las selvas, donde tienen que comer lo que aparezca, tomar agua donde aparezca, pero son los soldados de élite que cuando son necesitados en un lugar, no buscan a los que salen de las academias, buscan a los que están allí cuyo carácter ha sido formado en el desierto de la vida. Yo sé que el cristianismo de hoy no es el de años atrás. Yo sé que la fe de hoy, la fidelidad de hoy, no es la misma de años atrás. Yo sé que la fortaleza del testimonio cristiano hoy no es el mismo, pero también sé que estamos huyendo a las pruebas que nos fueron. Estamos desarrollando un cristianismo demasiado cómodo, que está produciendo una fe cómoda, pero que no va a resistir la prueba del desierto. Por eso no podemos huir a la prueba, porque sometida a prueba nuestra fe va a salir más preciada que otros, dice la Biblia. ¿Cuál es la historia de Moisés? La historia de Moisés es que Dios lo llamó en Éxodo 3:10 a un hombre buscado en un palacio y luego formado en el desierto. ¿Recuerdan cuántos años tenía cuando Dios llamó a Moisés?
¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? Él se pasó en el palacio, ¿cuántos años? 40. ¿Y en el desierto? 40. ¿Y cuando Dios lo llamó, cuántos tenía? Ustedes quisieron un pastor de 80 años, díganme la verdad. No, claro, un pastor de 80 años y algo que está jubilado. ¿Para qué un pastor de 80 años? O un cargo de 30, o en 5 fue. Pero Dios llamó a uno de 80 años. Pero a Dios le tomó 80 años formar ese hombre. Formarnos no es tarea fácil. A Dios le tomó 80 años formarnos. Y cuando Dios llamó a Moisés, la Biblia nos dice en Éxodo 19 que Dios dijo: ustedes serán mi especial tesoro, y habló con Moisés. Y después de hablar con Moisés, dice la Biblia que lo llevó al monte, le dio los mandamientos, le dio la ley. Y Moisés, después de pasarse allí con Dios 40 días, en los cuales Dios, ¿qué estuvo haciendo Dios en ese tiempo? 40 días dándole ¿qué? La ley. Fueron 40 días hablando, dándole la ley. Y Moisés baja con la ley. Fueron 40 días en que Dios le dio la ley, pero no fueron 40 días de trato personal con Moisés. Y en eso quiero que prestemos atención. 40 días Dios con Moisés, dándole la ley, pero en ese tiempo no hubo un trato privado. Moisés bajó con la ley y cuando iba bajando se enteró de algo. Había una algarabía en el pueblo y en medio de esa algarabía pregunta: ¿qué pasa? Josué dice: eso es guerra. Moisés dice: no, eso no es guerra. Éxodo capítulo 32, versículo 15. Éxodo 32, 15 dice: volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura es la escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Verso 17: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea ahí en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débil, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, vio en ira a Moisés. No tiene que ver con el carácter. Ardió en ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las quebró al pie del monte. La ira que Moisés experimentó es una ira que todo el mundo debe experimentar ante el pecado. Porque esa ira era la expresión del malestar e inconformidad ante el pecado que había en el pueblo. Hasta ahí no había problema. ¿Sabe? El pecado no puede despertar en nosotros complacencia. Creo que hablé de eso el domingo pasado, antepasado. No puede despertar complacencia. Romanos 2 dice que Dios le dice al pueblo: no solo la están haciendo, sino que se complacen por lo que están haciendo. Entonces, la ira que tenemos que sentir cuando vemos el pecado, lo mal hecho, la injusticia, tiene que despertarse una ira en nosotros. Si no se despierta ira, entonces somos ¿de qué? No somos seres humanos, no somos el Espíritu de Dios no está en nosotros. Porque ese Espíritu de Dios se siente mal ante eso. Ahora, lo que vino detrás no fue de Dios. Porque dice la Biblia que él tomó las tablas y la La ira no fue un problema. Dios no le recrimina por la ira, le recrimina por romper la ley. Y eso tenía que ver con un problema de carácter. Ahora, cuando Moisés hace eso, Dios no lo aprobó. Y en ese momento Dios no le dijo nada. Porque Dios es un Dios extraordinario. Nosotros decimos: donde se cae el muro le damos los golpes. Dios le da los golpes en el momento apropiado, no donde se cae necesariamente. Porque a veces no es el momento indicado de tomar alguna represalia. Por ejemplo, cuando un niño haciendo algo malo, usted le dijo: no te subas y no agarres eso, y el niño se subió, lo agarró, se cayó, se rompió la lámpara, el cuadro precioso se rompió y el niño se dio un golpe. Ese no es el momento de regañarlo, ese es el momento de correr con él, de darle un abrazo, correr por el hospital, buscar los recursos, luego preguntarle: ¿qué te pasa? Y quizás orar con él, abrazarlo. Y al otro día es el momento de llamarle y decirle: ven acá, ¿tú viste lo que pasó? Pero a veces somos muy impulsivos. ¿Saben qué hizo? ¿Qué pasó con Moisés? Rompió la ley. Eso era grave, hermano.
porque estaba rompiendo lo que Dios le dio. Eso era grave. Eso no se podía pasar por alto. Pero en ese momento Dios, ¿sabe qué hizo? Un Dios excelente en carácter. Dios le dio a Moisés una lección de carácter. Porque el silencio en un momento determinado no significa debilidad de carácter. Hay un momento para hablar y un momento para actuar. Y Moisés impulsivamente rompió la tabla porque vio el fenómeno y rompió la tabla. Y Dios vio el fenómeno que hizo Moisés, pero no le dijo nada. ¿Usted se imagina que Dios hubiera reaccionado como hizo Moisés? Moisés rompe la tabla y Dios le da un trompón a Moisés. Dios guardó silencio, hermano. Y pasó todo eso. Y pasó todo eso. Y al final, cuando ya todo había pasado y habían muerto los otros y los de Leví pasaron, Dios llama a Moisés. ¿Qué pasa, Dios? ¿Viste lo que hice? Te defendí. Todos los que se rebelaron murieron. Apliqué disciplina. ¿Saben qué Dios le dice a Moisés? Capítulo 34, versículo 1. Dice: Jehová dijo a Moisés: prepara 2 tablas. Prepara 2 tablas de piedra como la primera. Y mañana preséntate delante de mí. ¿Saben, hermano, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? Señor, para mañana no da tiempo. Preparar 2 tablas como la que tú hiciste, para mañana no da tiempo. Tendría que pasarme la noche entera y no voy a poder. Dios solamente le dijo: prepárate 2 tablas y mañana preséntate. Primero Dios dejó que pasara el tiempo. Y ese Dios estable, sano, ese Dios que no es un Dios que se deja dominar por las emociones, habla con Moisés y le dice: mañana tú y yo. Y Dios no le recrimina por su ira, ni lo castiga por su ira. Fíjense que en todo este pasaje Dios no habla nada de su ira. Inclusive cuando dice el versículo 6, Dios pasa y dice: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y luego dice: tardo para. Tu problema fue la ira. Yo soy tardo para la ira. Por eso es que estamos tratando aquí. Dios le dio una lección a Moisés. Qué importante, amados hermanos. La primera vez Dios se enfocó con Moisés en darle las tablas. Y Moisés se enfocó con Dios en recibir las tablas. Pero en esta ocasión, el enfoque principal no es las tablas simplemente, sino el enfoque principal es Moisés, tú y yo. Por eso cuando leemos el capítulo 20, cuando Moisés sube, en el 19 Dios le dice a Moisés: ven, que el pueblo no venga contigo, hay un límite. Y el capítulo 20 comienza: estos son los mandamientos. Pero ahora, cuando Moisés sube al monte y se encuentra con Dios, lo primero que hace Dios no es escribirle. Lo primero que hace Dios es revelarle su nombre, hablarle de su característica, revelar su persona. Porque Moisés, lo que Dios quiere ahora de Moisés es más que tú tengas 2 tablas. Lo que quiere Dios con Moisés es trabajar ahora con su carácter. Trabajar con él. Quiero que tú me conozcas, que sepas quién soy yo, que sepas cómo es mi carácter, cómo es mi naturaleza. Porque así quiero que sepas. Y voy a detenerme aquí, pero cuando Moisés baja del monte, que fueron los últimos versículos que leí, la gente, si usted se percata, capítulo 34, versículo 29, ¿alguien lo puede leer? Lean el versículo 29 y el 30, sígalo, alguien que lo lea en voz alta, y dígame qué le llama la atención. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio. Un momentico. ¿Qué traía Moisés en su mano? ¿Qué traía en su mano? Muy bien. ¿Qué traía en su mano? Ok, siga leyendo. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía,
Verso 3. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí abierto su rostro era resplandor. Hasta ahí. ¿Qué traía Moisés en su mano? Hermano, no, él no traía un celular en el bolsillo chiquito, traía 2 tablas grandes. Pero cuando Moisés baja con sus 2 tablas, la gente se queda mirando. ¿Qué vio la gente? ¿Vieron las tablas? La gente no se percató de las tablas. La gente miró a Moisés, no miró las tablas, miró su rostro, porque había algo diferente, había un cambio en Moisés. Tenemos que ir por el mundo con nuestra Biblia, pero la gente no va a mirar nuestra Biblia. La gente va a mirarte a ti, va a mirarnos a mí. Va a mirar nuestro carácter. Va a mirar nuestro carácter. ¿Qué Dios ha hecho en ti y en mí? Porque yo quisiera creer en un Dios, pero un Dios que yo sepa qué puede hacer en mí. Y para yo estar seguro de lo que Dios puede hacer en mí, yo quiero saber qué ha hecho en ti. Jesús le dijo al endemoniado Gadareno: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale qué cosa. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mi amado hermano, seguiremos el próximo domingo. Pero quiero que recordemos esto. Moisés estuvo con Dios en una ocasión, concentrado en las tablas, bajó con las tablas, estaba listo para darle a la gente las tablas, para compartir lo que había en las tablas. Pero Moisés no tenía mucho que hablar de lo que Dios había hecho con él. Yo vengo a traerle las tablas que Dios me dio, pero no vengo a hablarle ni de siquiera de Dios. No vengo a hablarle de lo que Dios hace. Pero ahora cuando Moisés sube, Dios trata con él, le revela su nombre. Yo soy un Dios lento para la ira, misericordioso, fuerte y valiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Moisés va, su vida está tan impactada que a la gente no le interesan las tablas. Le interesa ese hombre, cuya vida, cuyo carácter, cuyo rostro, cuya piel ha sido a tal punto impactada y transformada por Dios que estamos maravillados. Tremendo. La gente no se dio cuenta que Moisés traía 2 tablas. Se dio cuenta del cambio que había en su persona. Dios quiere restaurar nuestro carácter, porque Dios no nos tiene aquí simplemente porque su proyecto es salvarnos. Si así fuera, como yo siempre digo, ya estaríamos en el cielo. Me hubiera salvado y me hubiera llevado. Pero hay un plan contigo, hay un plan con Marvin, hay un plan con Daniel, hay un plan con Adán. Dios tiene un proyecto con nosotros. Pero ese hombre y mujer que Dios quiere lograr, Dios está trabajando con nuestro carácter. Y si Dios tiene un propósito en todas las cosas, entonces a los que amamos a Dios, aunque yo no lo entiendo, no hay una persona que haya exprimido ese texto y que en la lógica me haya ayudado a convencerme lógicamente. A los que amamos a Dios, aunque en la lógica no lo entendamos, pero en la perspectiva de Dios sí, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. De manera que cuando Dios nos llama, hay un propósito con nuestra vida. Y en ese propósito Dios nos tiene para hacer bendición en el mundo, para ser instrumento para su gloria. Pero para llegar a eso, Dios trabaja con el carácter. Termino con esto. Me apasiona David. Dios lo llamó
Un día Samuel llegó a su casa y dijo, vengo, enséñame a tus hijos. Le enseñaron a los hijos de ninguno. Le trajeron a David y 20 de los. Pero desde ese día hasta el día en que David se sentó en el trono pasaron muchos años. ¿Y saben qué le pasó a David en esos años? Que siguió cuidando ovejas. Un rey cuidando ovejas. Llegó, cuando se llevaron a la familia para el ejército, David no pudo irse para el ejército. Él quería, pero no pudo. Cuando llegó, se peleó con Goliat. Cuando le fueron a dar la recompensa, su suegro, el rey, lo quería matar. Dice la Biblia que Saúl le tiraba lanzas. Pero ahí viene algo lindo. ¿Usted recuerda lo que dice la Biblia que nació David cuando Saúl le tiraba lanzas? ¿Usted recuerda? ¿Alguien recuerda? Búsquelo después. No tengo el texto aquí ahora en mi mente, pero búsquelo en la Biblia después. Cuando Saúl le tiraba lanzas a David, David era un guerrero de primera. Sabía tirar por la onda, mató a Goliat, sabía usar la lanza, lo que sea. David era un experto. Pero cuando el rey le tiraba lanzas, ¿saben qué hacía David? La Biblia dice, las esquivaba. ¡Qué tremendo! Cuando el rey lo atacaba para matarlo, David no lo contraatacaba, sino solamente esquivaba. David, tú eres un bobo. ¿Por qué no te defiendes? Y no, hermanos, ¿saben por qué? Porque Dios estaba trabajando en el carácter de ese rey. Porque un rey no puede ser de lo que le tiran lanza y la tira también. Para ser rey hay que aprender a esquivar. Dios estaba formando el carácter de ese hombre para ser rey.